Buenas noches, tutores y compañeros. Mi nombre es Hugo García Salazar. Le muestro mi documento de identidad para que lo mire. En esta tarea se nos pidió que habláramos sobre eh, un ejercicio. Y el ejercicio que nos toca hacer es el ejercicio número 2 del numeral E, el cual consiste en hacer en primera instancia la suma de Riemann de una función que va a ser coseno de x más 1 de un intervalo que va desde menos 2 hasta 2 y con una partición de n igual a 6. ¿Qué quiere decir esta partición? Que va a ser dividida la función en ese intervalo de menos 2 hasta 2 en 6 porciones o en 6 rectángulos, que son los que vamos a usar para calcular el área que está bajo la curva. Entonces vamos a coger los 6 rectángulos y le vamos a calcular el área y la vamos a sumar. Luego de eso vamos a proceder a graficar la función en GeoGebra y a mostrarla. Entonces procedemos con el numeral i o el numeral 1. Entonces definimos la función que es la sumatoria de f de ti por delta de xi, que va desde i igual a 1 hasta n, en donde n va a valer 6 pasos o 6 divisiones. F de x es igual al coseno de x más 1, que es la función que nos dan, y delta de x es equivalente a menos a sobre n, donde b es el intervalo mayor y a es el intervalo menor, todo dividido entre la cantidad de pasos o puntos que vamos a dividir la función. Entonces nos dan un intervalo que es de menos 2 hasta 2, a, y el intervalo mayor que vale 2. Entonces hallamos el delta de x va a ser b menos a, b que es igual a 2 menos a que vale a menos 2. Entonces menos 2 nos da un 2 positivo. Todo esto sobre 6 sería 2 menos 2 sobre 6. Nos quedaría 4 sobre 6, que esto simplificado sería 2 tercios, como está aquí en la gráfica. Luego decimos, o vamos a calcular los x sub i, o cuánto vale x sub i para cada paso. Entonces partimos del paso 0 hasta el paso 6. Y ya ahí está la ecuación como se calcula. Entonces a, el intervalo menor, menos 2, más i, que es la posición de está 1 o 2 o 3 o etcétera, por el delta de x, que son los 2 tercios. Luego procedemos a calcular la suma de Riemann haciendo la sumatoria, donde decimos que la sumatoria de i a 1 hasta 6 del coseno de x sub i más 1 por 2 tercios. Esto es lo que calculamos según la ecuación de Riemann. Entonces vamos a x sub i cuando i vale 0. Entonces cuando i vale 0, tenemos que x sub i vale a que menos 2 más 0 que multiplica al delta de x. Cualquier cosa que subamos por 0 nos da 0, entonces nos va a dar menos 2. Luego x sub 1 tenemos que va a ser menos 2 más 1 por 2 tercios. Eso nos da menos 4 tercios. Y así sucesivamente para cada x sub i. En donde va la posición i, o donde va y se intercambia por el número de 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Seguimos, luego calculamos la sumatoria teniendo en cuenta lo siguiente: el 0 en el coseno son funciones periódicas que tienen funciones tanto positivas como negativas. Entonces van a haber unos puntos donde es positivo y otros van a ser negativos. De igual forma con el coseno. Aquí no van a haber valores negativos porque le sumamos 1, pero en otras sí van a haber valores menores que otros. Pero para hacer la suma de los
valores que están por debajo de la gráfica, entonces tenemos que sumar la primera mitad teniendo en cuenta la x sub i menos 1. Entonces, x sub i igual a 0 hasta 2. Estos son los tres primeros términos. Entonces sumamos coseno x sub 1 más coseno x sub 2 más 1. Y luego, para la otra mitad, vamos a utilizar x sub i, partiendo desde 4, ignorando el punto 3. Este punto 3 es donde se parte la gráfica, que le vamos a mostrar a continuación, que es 0 o es el eje central de la gráfica que vamos a realizar. Entonces partimos desde 4 hasta 6, teniendo 4 más 1, coseno de x más 1. Luego reemplazamos las funciones o los valores de x por lo que ya habíamos calculado para poder hallar la suma. Al reemplazarlos, entonces obtenemos los valores de cada uno de estos términos. Se nota que 2 tercios, que es número que multiplica a toda esta sumatoria, lo sacamos como un factor común que lo colocamos al principio. Al hallar el valor de las sumatorias, el coseno de menos 2 más 1 menos el coseno de menos 4 tercios más 1, luego lo sumamos menos coseno de 2 tercios más 1, nos da 3.6049 o 3.6049. Lo mismo en la otra función, 2 tercios más 1, luego el coseno de 4 tercios más 1 más coseno de 2 nos va a dar 3.60 más 49. Y si sumamos estas dos nos va a dar 2.4033, que es el número de una mitad, que es de esta mitad del área calculada por la suma de Riemann para cada lado. Cada lado es la mitad. Y si sumamos esas dos mitades nos va a dar la otra mitad, que es aproximadamente 4.8066, si sumamos las dos, que nos piden el área bajo la curva, y hicimos un cambio para poder calcular el área bajo la curva. La segunda mitad la tomamos para el segundo extremo, para que los rectángulos que nos dé siempre sean estos azules que tenemos acotados bajo esta gráfica del coseno. De acuerdo a esto, si lo hacemos de esa forma, va a pasar que una parte de la gráfica van a ser los rectángulos azules y la otra mitad serían los otros rectángulos verdes, quedando la primera mitad debajo de la curva y la segunda mitad va a quedar encima de la curva, lo cual no es lo que se nos está pidiendo. Entonces, en la última instancia, lo que hacemos es calcular la suma de Riemann partiendo desde i a 1 hasta 6 sin hacer ese cambio. Entonces hacemos cosenos de x sub 1 o x sub 0, que sería nuestro primer valor, que sería menos 2, más el coseno de menos 4 tercios más 1, más el coseno de menos 2 tercios más 1, más el coseno de 0 más 1, etcétera, hasta llegar hasta x sub 5. Lo podíamos hacer igual o partiendo del coseno de 2 en vez de menos 2. Da lo mismo y nos daría el mismo resultado, que es 8.6261, y aplicando la multiplicación sería 5.7507, que es el resultado de la suma de Riemann si no tenemos en cuenta los valores que cambian después de hacer la gráfica. En el numeral 2 tenemos casi prácticamente lo mismo, solamente que dividimos las funciones o dividimos el área en dos espacios o en 12 rectángulos. Aquí no hay explicación porque se entiende que se hace el mismo paso de lo que ya hablamos en la parte de arriba.
y luego pues sumaríamos la otra mitad para tener el total de la sumatoria sin tener en cuenta el cambio de las dos mitades de la gráfica. Esto es una mitad y la otra mitad. Bueno, compañeros y tutores, espero que les haya quedado pues un poco claro el ejercicio. Gracias por escucharme y que tengan una feliz noche. Hasta pronto.